Aida Kemmelmayer. Quería solamente una aclaración. Tenía que hacer una brevísima aclaración porque no podía hacerla antes que hable Aida. Aida dejó compromisos, yo le hablé hace muy poco tiempo para venir acá, dejó compromisos que tenía previsto, pudo acomodar su agenda y realmente es tan valiosa su presencia que excedería cualquier otro tipo de palabras que yo podría hacer. Pero le quiero comentar a todos el esfuerzo enorme que hace la doctora que se acaba de bajar del avión para poder estar con nosotros hoy y poder brindarnos la calidad que siempre nos brinda y poder aprender un poco más. Sí. Gracias, María. No, muchas gracias. Buenos días a todos, a todas. Soy yo la que lamenta no haber estado con ustedes en el día de ayer. Sé que las conferencias han sido magníficas, que han recibido muchísimos aportes de todos los que han venido, así que soy yo la que lamento, como digo, compartir nada más con ustedes esta mañana, pero lo que he escuchado, este panel, también he aprendido mucho con ustedes aquí. Así que muchísimas gracias por esta invitación y ya van a ver que va a salir el sol, porque algo tengo que decir de la Escuela Ambientalista de Mendoza. El derecho ambiental argentino de alguna manera nació en Mendoza. Nació con don Guillermo Cano, con quien fue mi querido maestro el doctor Joaquín López, es decir, toda esta gran escuela de una provincia en la que necesitábamos el agua y a la gente había que hacerle entender por qué el hombre común cuidaba más el agua que nosotros los grandes teóricos, ¿sí? Y así nació este derecho ambiental mendocino. Yo misma, cuando cursaba en la facultad, existía una materia que en aquella época se llamaba Derecho de Aguas, ¿sí? Así se llamaba. Después se empezó a llamar Derecho de los Recursos Naturales y hoy obviamente se llama Derecho Ambiental como tiene que llamarse. Así que muchas gracias, doctor Peretti. Cada vez que me invitan a mí a estas jornadas y encuentros de Derecho Ambiental, tengo que hacer este reconocimiento a quienes fueron los grandes maestros. Me parece que no puedo ocultarlo. Bueno, la verdad que elegir un tema para venir acá, cuando vi el programa que me mandaron, no era fácil, para no repetir temas que hubiesen escuchado ustedes de otros cultores específicos del derecho ambiental. Así que me pareció que podía ser algo de lo que no se hubiese hablado, a lo mejor sí se habló, sobre jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de derecho ambiental. No sé si ayer lo hablaron, si alguien hizo alguna mención a esto. Y fundamentalmente, y sin saber que la doctora Bermúdez se iba a referir al problema de la eficacia de las decisiones, como también eso es una locura mía, el tema de la eficacia de las decisiones, me pareció que era bueno hablar de la eficacia de estas decisiones. Que no tiene nada que ver con el caso Fontevecchia, por favor. Pero voy a hablar de si verdaderamente lo que la Corte Interamericana dice en materia ambiental se aplica o no. O sea, que esto que dijo la doctora Bermúdez, esto que nos queda acá, ¿no es cierto?, en el atragantado. Bueno, dijimos esto, se hizo esta sentencia. El sistema interamericano tiene, como todos ustedes saben, un sistema de seguimiento, ¿sí?, de sus decisiones. ¿Y qué ha pasado con esas sentencias? Yo voy a tomar para charlar con ustedes un leading case, ¿sí?, que es un caso contra Ecuador. No es el único, no es la única sentencia que la Corte tiene en materia ambiental. Pero, desde ya lo adelanto, la mayoría de las decisiones que ha dictado la Corte en materia ambiental tiene que ver con los pueblos originarios, ¿sí? Entonces me parecía también que para la Patagonia podía tener esto un interés específico. Bueno, el tema de la falta de eficacia o de efectividad en el derecho ambiental viene siendo denunciada por el doctor Lorenzetti ya
en el año 1997, sí, él escribió este artículo en el que decía que uno de los peligros más importantes del derecho ambiental es el de la inefectividad. Yo diría que este es uno de los peligros básicos de todo el derecho, dictar sentencias que no se cumplen. Hemos tenido sangre, sudor y lágrimas hasta para encontrar el juez competente, que nos pasamos 4 o 5 años para elegir, para ver quién es el juez competente, y después de eso la sentencia no se cumple. Esto no solamente, como decimos, en materia ambiental. Y por eso, en este caso, Mendoza, que no puede dejar de citarse nunca, y no lo vamos a poder dejar de citar precisamente por los años que lleva, así que se cumpla como se tiene que cumplir, la Corte, en el año 2006, como bien lo recordaba el doctor Peretti, dijo en esa sentencia, en la primera, la mejora o degradación del ambiente, beneficio o perjudica a toda la población, porque es un bien que pertenece a la esfera social y transindividual, y de allí deriva la particular energía con que los jueces deben actuar para hacer efectivos estos mandatos constitucionales. Más claro, la Corte no podía decirlo. Y esto que dice la Corte no es un invento de la Corte. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dicho muchas veces, también lo ha dicho nuestra Corte Interamericana muchas veces, y uno de los casos precisamente el que lo dijo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es un típico caso de daño ambiental. Es de un basurero que explota por los gases que están en todo basurero de estas dimensiones, muere gente en esas explosiones, y después que tengo la sentencia dictada, el Poder Ejecutivo no me da los elementos necesarios como para cumplir esa sentencia. Entonces ahí el Tribunal Europeo dijo algo que después viene repitiendo en infinidad de sentencias, en el sentido que la administración constituye un elemento del Estado de Derecho cuyo interés se identifica con el de la buena administración de la justicia. Si la administración se rehúsa, omite o tarda en ejecutar las decisiones, las garantías que beneficiaron al justiciable durante la fase judicial pierden toda su razón de ser. Porque tengo miles de garantías durante el proceso, pero después, si eso no se cumple, y normalmente voy a necesitar al Poder Ejecutivo para cumplir, y ni que hablar en materia ambiental, entonces el proceso no me sirvió para nada, digámoslo así con todas las letras. Me gasté 10, 12, 14 años, hemos gastado muchísimo dinero del Estado, hemos creado organismos, esto, lo otro, y en definitiva el problema ambiental continúa. Bueno, entonces los pleitos, como bien decía aquel gran procesalista, don Amílcar Mercader, a quien nuestro querido Morelos gustaba siempre recordar, él decía que los pleitos no son como las pilas del agua bendita en los atrios de las iglesias que se ofrecen sin limitación alguna a los que quieran persignarse. No, los pleitos tienen que servir para que después esto se cumpla y tenga eficacia. Muy bien. Entonces el caso al que nos vamos a referir ahora es esto que, aunque no es el primero, podríamos decir que es una especie de leading case, que es el caso pueblo indígena de Sarayacu contra Ecuador del año 2012. 2012 la sentencia, porque el tiempo que ha pasado en la comisión, etcétera, etcétera. Y después que veamos, vamos a recordar rápidamente la sentencia, vamos a ver qué ha pasado en el 2016, cuando en ese proceso de seguimiento la Corte Interamericana está viendo qué es lo que ha pasado con todo lo que ordenó acá en el 2012. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a recordar rápidamente qué pasaba en este caso. Es una sentencia larguísima. Por supuesto no la vamos a poner toda en pantalla porque nos pasaríamos hasta las 4 de la tarde y me tengo que ir en el avión por esta tarde. Pero yo les aconsejo que la bajen de la página, ¿sí?, de la Corte Interamericana. Tiene es muy fácil encontrar las sentencias allí porque si ustedes saben el país que ha sido condenado, tienen un mapa, hacen clic sobre el país y ahí les van a salir todas las sentencias que han ido contra ese país, ¿sí? Bueno,
Después la leen porque, como digo, es muy interesante. Pero esto también es muy importante porque, como decía recién el doctor Peretti, acá las cosas las tenemos que mirar en forma global y estudios sistémicos. Y la economía forma parte de esos estudios sistémicos. No en vano, la Corte nuestra creó una oficina criticada por algunas sobre el impacto económico que producen las sentencias. Bueno, esto fue muy importante para el Ecuador porque miren por favor los números. En el año 2005 las ventas de crudo generaban aproximadamente un cuarto del Producto Interno Bruto del país. Y los ingresos por petróleo solventaban el 40% del presupuesto nacional. En la actualidad Ecuador ocupa el 5º lugar como productor de petróleo y el 4º como exportador entre los países de América Latina. Esto lo recuerda la Corte Interamericana en esta sentencia que nosotros vamos a comentar. Es también muy importante porque en este activismo judicial que se mencionaba recién en el panel anterior, la Corte Interamericana toma ese activismo en un caso precisamente ambiental. Por primera vez en la historia de la práctica judicial de la Corte Interamericana, una delegación de jueces realizó una diligencia en el lugar de los hechos de un caso contencioso sometido a su juicio. No era fácil llegar hasta allí, porque el pueblo Sarayaku vive muy alejado, y hasta allí llegaron los jueces, ahora vamos a ver, ¿sí? En abril del 2012, como ustedes ven, apenas unos poquitos meses antes de dictar después de dictar la sentencia, una delegación de la Corte, acompañada por delegaciones de la Comisión Interamericana, de los representantes del Estado, visitó este territorio del pueblo Sarayaku. A su llegada, las delegaciones fueron recibidos por pueblos Sarayaku, o sea, a ver, doctor Peretti, váyase, o doctora, métase a usted ahí en los grupos donde viven estos señores, la recibe el Consejo de Ancianos, los niños, esto, el otro, a las mujeres seguramente no me las van a dejar hablar, pero no importa. Bueno. ¿Cómo hicieron para llegar hasta allá? Sí. Cruzaron el río Bobonaza en canoa, se dirigieron a la casa de la Asamblea del Pueblo, ahí fueron recibidos por el presidente, los Curaca, todos estos nombres ahí que nosotros no podemos ni siquiera pronunciar. Estaban incluso representantes de otras nacionalidades indígenas del Ecuador, no solamente los Sarayaku. La delegación escuchó numerosas declaraciones de jóvenes, y las mujeres las hemos escuchado, hombres, ancianos, niños, niñas y comunidad. Todos compartieron su experiencia con estos jueces. Durante la audiencia, muy importante, porque los hechos que se hablaban antes eran los hechos, digamos, que han atacado el territorio de los Sarayaku y han complicado el ambiente territorial de estos pueblos, fueron anteriores al gobierno del presidente Correa. Y ahí entonces aprovechamos también para hacer un poco de demagogia. Y el representante, el presidente Correa, que también está ahí, lo dice con todas las letras. El gobierno considera que hay responsabilidad del Estado en los sucesos del año 2003 y quiero que se lo diga y se me entienda con claridad. Por lo tanto, como gobierno, condenamos los actos invasivos, los actos de las Fuerzas Armadas, los actos en contra de la destrucción de los ríos. Invito a la contraparte a tratar de hablar de las reparaciones por los daños causados por Estado. O sea, ya desde el comienzo yo tengo un Estado, nosotros también, la Argentina, afortunadamente, en muchos casos que nos han denunciado, vamos y decimos, sí, tienen razón, no tenemos por qué contradecir cuando somos conscientes de que nuestro país ha violado derechos humanos. Acá, el gobierno, desde esta audiencia, en el mismo pueblo está reconociendo la responsabilidad. ¿Qué normas tenía ahí a la mano la Corte Interamericana para resolver estos hechos que enseguida vamos a ver? En primer lugar, la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente, que reconoce expresamente el derecho de los pueblos originarios, ¿sí? Dice, las poblaciones indígenas y sus comunidades, así como otras comunidades locales, desempeñan un papel fundamental en la ordenación del medio ambiente y en el desarrollo debido a sus conocimientos y prácticas tradicionales. Los estados deberían reconocer y apoyar debidamente su identidad, cultura e intereses y hacer posible su participación efectiva en el logro del desarrollo sostenible. O sea, tenemos ya la Convención de Río en este término.
la propia Constitución del Ecuador, ¿sí? Que no solamente habla de la Pachamama como sujeto de derecho, sino que también dice que se reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos, los derechos colectivos. Y si hay un derecho colectivo, es precisamente el derecho al ambiente, etc. Normas más abajo, de menor, digamos, nivel, pero igualmente importantes. Este reglamento ambiental para las operaciones hidrocarburíferas, específicamente, previo a la ejecución de planes y programas sobre explotación de hidrocarburos. Y acuérdense, por favor, la importancia del petróleo para Ecuador, que vimos al comienzo. Pero aún así, este reglamento ambiental para las operaciones dice que primero tenemos que informarle a las comunidades comprendidas en el área de influencia directa de qué proyecto vamos a hacer, escuchar las sugerencias de ellos, criterios, ¿sí? Muy bien. Los convenios, dice expresamente ese reglamento, se elaborarán bajo los principios de compensación e indemnización por las posibles afectaciones ambientales y daños a la propiedad que la ejecución de los proyectos energéticos pudieran ocasionar a la población. Y la Corte Interamericana viene declarando, no solamente a los efectos ambientales, sino también en muchos otros ámbitos, como es especialmente el familiar, con algunas reservas de mi caso, pero eso no importa. Dice, la Corte considera que el derecho a la identidad cultural es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. Esto implica la obligación de los estados de garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente consultados sobre asuntos que inciden o puedan incidir en su vida cultural y social, de acuerdo con sus valores, usos, costumbres y formas de organización. Esto yo les podría decir que es casi, como le decía yo a la gente que trabajaba conmigo en la corte, los secretarios, ¿no? Cuando venían y me decían, ¿qué verso ponemos, doctora, para sacarnos esto de encima? ¿Sí? Lo que decía recién el doctor Peretti, que somos mandados a hacer cuando necesitamos ubicar los reglamentos. Bueno, pero esto ya casi que es un verso que tiene la corte, una poesía, os lo voy a decir para que no aparezca mal, cada vez que tiene que resolver los temas de los pueblos originarios. Te reconocemos el valor de tu cultura, el multiculturalismo, etcétera, etcétera, etcétera. Un queridísimo amigo francés que publicó un artículo en la querida revista de Derecho Ambiental, que Néstor Caferata tuvo la generosidad de darnos a nosotros un número donde se publicaron los artículos de los franceses y de los argentinos que estuvimos en un congreso sobre biodiversidad. Este querido amigo francés dice que así como en el mundo de la naturaleza protegemos la biodiversidad, también nosotros los juristas tendríamos que estar respetando el así como es bio en la naturaleza, el multiculturalismo, la multicultura. Debiéramos protegerla, así como nos preocupamos por proteger la biodiversidad de la naturaleza. También en la cultura deberíamos estarnos preocupando de conservar todas estas culturas, dándole un valor. Bueno, es lo que hace la Corte acá, ¿no es cierto? Te doy gran valor a todos esos, a su vez, posicionamientos que esta cultura aborigen tiene, especialmente en materia ambiental. ¿Qué hechos motivaron esta causa? Rápidamente contados. Este pueblo Sarayaku es uno de los que ofrece mayor biodiversidad en el mundo, hablando de la biodiversidad. Estamos señalados así, como el lugar donde hay mayor biodiversidad. Está formado a su vez por 5 centros poblados, que son esos que tenemos allí. El territorio donde se encuentra, como les dije recién, es de muy difícil acceso. El desplazamiento entre la ciudad más cercana y Sarayaku, dependiendo de las condiciones climáticas, demora entre 2 y 3 días por vía fluvial. Tienen un avioncito ahí con un pequeño aeropuerto, pero muy costoso son los viajes. O sea que llegar allí es realmente muy difícil. Ellos subsisten de la agricultura, la caza, la pesca. O sea, imagínense lo que es para ellos el ambiente. Sí, viven de eso, de la recolección dentro de su territorio, de acuerdo con sus tradiciones y costumbres ancestrales.
se calcula que más o menos el 90% de sus necesidades alimenticias son satisfechas por productos que ellos mismos producen en la tierra. El 10% es ajeno a la comunidad. Pero ¿qué pasó? A partir de la década del 60, el Estado intensifica el desarrollo de la actividad hidrocarburífera ahí en esa zona. Ya vimos lo importante del petróleo para Ecuador. En el 69 se descubren las primeras reservas de crudo liviano en esa zona donde ellos viven, y 3 años más tarde comienza su exportación, por lo que esta región se transforma en un espacio estratégico de todo el país, de todo Ecuador. Durante la década de los 70, vive un crecimiento acelerado el país, algo así como mis queridos amigos sanjuaninos con la minería, un aumento vertiginoso de las exportaciones, un fuerte proceso de modernización. Ahí les empiezan, que sí, que te vamos a convocar en las licitaciones. En el 95 se convoca en la ronda de licitación internacional para la exploración y explotación, y este bloque 23, llamado bloque 23, es donde están los pueblos sarayacos. El espacio territorial otorgado para ese efecto comprendía una superficie de 200.000 hectáreas, no es poca cosa, ¿no?, en la que habitan estas asociaciones, comunidades y pueblos indígenas. Y cuando se llama licitación, en el marco de las obligaciones del contratista se establecían, entre otras, la elaboración de un estudio de impacto ambiental mínimo y la realización de todo el esfuerzo para preservar el equilibrio ecológico. Se prevé incluso que las relaciones de este pueblo sarayaco iban a estar a cargo de la Subsecretaría de Protección Ambiental, o sea, hay una subsecretaría especial que se iba a encargar de los problemas ambientales con este pueblo. También fue incluida la obligación de obtener cualquier permiso, derecho de paso o servidumbre que fuera necesario para llegar al área del contrato o movilizarse dentro de la misma. O sea, formalmente, como que estaban totalmente protegidos estos indios. Muy bien. De acuerdo con un acuerdo ministerial, ¿no es cierto?, ya en el año 99 empiezan a suspenderse las actividades. ¿Por qué? Porque estos grupos sostienen que las empresas están destruyendo el territorio de ellos. Entonces, como sostienen que lo están destruyendo, y efectivamente vamos a ver que es cierto que lo estaban destruyendo, entonces empiezan a hacer como aquí. Allá no tienen rutas para interrumpir, pero lo que hacían era no dejar que las empresas petroleras ingresaran en los territorios que ellos tenían. Entonces, llega un momento que tienen que suspender las actividades petroleras porque los grupos originarios directamente no dejan ingresar al campamento a la gente que tiene que estar trabajando. Y cuando se dispone la suspensión, lo que pretende hacer el gobierno ecuatoriano en ese momento es llegar a un acuerdo. Las empresas, por su lado, también trataban de arreglarse con estos indios, a la manera de los españoles que le compraban llevando. Cuando yo leí esta sentencia, yo decía, esto es directamente para, ¿cómo se llama ese grupo maravilloso de músicos que tenemos nosotros acá en la Argentina? Lelutier. Era para que Lelutier hiciera otra canción, se lo juro. Bueno, léanla y van a ver que se van a acordar de eso. Entonces, ¿qué hacía mientras tanto la empresa petrolera? Se metía ahí para relacionarse de forma directa con los integrantes, no con los representantes del grupo, sino que iba indio, por decirlo de alguna manera. Por favor, no me denuncien al INADI. Estoy utilizando esta terminología para ser comprendida. Bueno, y entonces le empiezan a ofrecer, fíjense, por ejemplo, una caravana para atención médica, ¿sí? Y bueno, entonces para que lo atienda, póngase en este listado, y en este listado voy a hacer una carta de apoyo a las empresas, ¿sí? Vamos a pagarle sueldo a personas particulares dentro de las comunidades para que recluten indios que vengan a trabajar, le ofrecemos regalos, formamos grupos de respaldo a la actividad petrolera, le ofrecemos dinero en forma individual o a pequeños grupos. Todo eso es lo que nos cuenta la Corte en su sentencia, O sea,
no me lo estoy inventando yo, si la Corte lo dice es que debe haber tenido pruebas suficientes. Entonces, en mayo del 2000, el apoderado de la empresa visitó ahí, Sarayaku, le ofrece $60.000 por hora de servicio y 500 plazas de trabajo para hombres de la comunidad. Eso le está demostrando que es una comunidad bastante extensa, no es poca gente la que vive allí. En junio del 2000 se lleva a cabo una asamblea con la presencia de la empresa, pero ellos siguen rechazando todo eso. Sin perjuicio de que hay algunos indios que obviamente frente a la necesidad están concertando individualmente. En el año 2002, esta asociación envía una comunicación al Ministerio de Energía y Minas, le manifiesta su oposición, dice que no lo van a dejar entrar. En el año 2002 siguen tratando de llegar a acuerdos de inversión. Como ven, es todo un proceso de muchos años, ¿sí?, en los que van tratando de llegar con avances y retrocesos. En el 2002 se firma un acuerdo y en ese acuerdo conviene buscar una salida pacífica al problema sin la intervención de la fuerza pública. Y como una muestra de buena voluntad y apertura para el diálogo, permitirán la salida inmediata de los trabajadores que se encuentran detenidos en las comunidades de Sarayaku. O sea que a esta altura ya teníamos los indios que habían tomado a algunos empleados de la compañía petrolera y no los dejan salir. O sea, acá me parece que no es como para que nadie se rasgue las vestiduras, porque en las provincias patagónicas han existido problemas, no digo de esta gravedad, pero problemas hemos tenido. Digo, porque son territorio nacional también. Y ni qué hablar del otro lado de la cordillera en Chile. ¿Sí? Bueno. Durante un periodo, como resultado de los trabajos de la empresa, estos indios, ¿qué es lo que hacen? Mientras va pasando todo esto, un grupo muy importante se va al medio de la selva, ahí prácticamente lo tienen que comer, se están muriendo de inanición, están haciendo una especie de protesta ahí donde se le ha acabado la comida, las familias vivieron simplemente los recursos del bosque, etcétera, etcétera. En octubre del 2002 y febrero del 2003 los trabajos avanzaron un 29%, ahí ya empiezan a trabajar sin la presencia de tanta oposición de los pueblos. Y fíjense, acá viene el problema ambiental. En ese periodo la empresa cargó 467 pozos con aproximadamente 1.433 kilogramos de explosivos pentelita, tanto a nivel superficial como a mayor profundidad, y los dejó sembrados en los territorios que formaban ese bloque 23, que es donde les digo que está el territorio de ellos. De acuerdo con la información presentada, al momento de dictar sentencia, los explosivos sembrados permanecen en el territorio de Sarayaku. O sea, tenemos todos estos explosivos que se han dejado ahí en ese territorio. Y ya vamos a ver lo peor de todo, que cuando se van, dejan una constancia que no hay ningún problema ambiental, no hay residuos ambientales, no obstante esto que estamos controlando. Hay constancias de que se destruyen árboles que para estos grupos originarios tienen un valor religioso muy importante, como es este, o que se le destruyen la montaña, o sea, todas cuestiones de los valores culturales de estos pueblos de Sarayaku. Y ahí, como digo, se suscribe un convenio en el 2009 de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y la Policía para el retiro de esta pentolita del territorio, tanto de la superficie como de la enterrada. Dijeron que eso se iba a hacer en 3 fases en el 2009, o sea, hay un reconocimiento de que está eso allí, pero en noviembre del 2010, Petroecuador, que era la empresa que había sucedido a la empresa que había empezado con la explotación del petróleo, hacen un acto de terminación de la explotación y dejan ahí diciendo, según los términos de la referida acta, en la cláusula 8.4, las partes, Petroecuador, esa empresa que es la que estaba trabajando allí, aceptan y ratifican que no existe ningún pasivo ambiental en el área de concesión atribuible a la Catrel.
Pero ¿cómo es esto? Dejo en el acta constancia de que no tengo pasivos ambientales.